Buenas tardes, estimada docente. Voy a hablarles sobre el tema de las fuentes de derecho laboral. Primeramente, vamos a analizar la clasificación. Las fuentes de derecho laboral tienen dos fuentes que son formales, establecidas como normas obligatorias y en las que estamos regidos bajo la Constitución de la República del Ecuador, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias, acuerdos y decretos ministeriales, contratos colectivos, contrato individual de trabajo y reglamentos internos de trabajo. Y la segunda fuente son las suplementarias con una aplicación subsidiaria. En estas fuentes encontramos la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Entre las fuentes de derecho laboral tenemos como ideas principales las siguientes. Primero, el derecho laboral tiene múltiples fuentes normativas que sustentan y regulan los derechos y obligaciones laborales desde la Constitución hasta la costumbre, pasando por leyes, decretos y acuerdos. La jerarquía normativa del derecho laboral establece que la Constitución de la norma suprema, pero en el ámbito del trabajo, los tratados internacionales tienen un papel predominante como origen de muchas normas laborales. Tres, los tratados internacionales son una fuente directa del derecho laboral porque reconocen y garantizan derechos fundamentales de los trabajadores a nivel global, los cuales han sido ratificados, mm, ratificados e incorporados en la legislación ecuatoriana. La Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, su regulación y el trato justo, estableciendo su supremacía sobre cualquier otra norma jurídica, según lo dispone el artículo 424. Las leyes orgánicas y ordinarias, como el Código de Trabajo y otras leyes específicas, complementan el marco legal laboral, regulando aspectos como la protección a menores, personas con discapacidad y el sistema de seguridad social. Los acuerdos y decretos ministeriales permiten la adaptación normativa a los cambios sociales y tecnológicos, como lo demuestra la regulación del teletrabajo o la jornada integral de trabajo. El contrato colectivo regula condiciones laborales de forma pactada entre sindicatos y empleadores y garantiza beneficios superiores a los mínimos legales. Además, el contrato individual es el acuerdo entre el empleador y el trabajador y debe contener elementos esenciales como lícita prestación de servicios, remuneración, dependencia y voluntad. El reglamento interno de trabajo es obligatorio si se desea aplicar sanciones y debe respetar la legislación laboral sin vulnerar derechos del trabajador. La jurisprudencia, doctrina y costumbres son fuentes auxiliares especialmente relevantes en casos de conflicto o lagunas legales. En- Dentro de las ideas secundarias de las fuentes del derecho laboral destacamos las siguientes. La pirámide de Kelsen ayuda a entender la jerarquía normativa, destacando que las normas inferiores deben estar alineadas con la Constitución. En el ámbito laboral, aunque la Constitución tiene supremacía normativa, el origen del derecho laboral se encuentra principalmente en los tratados internacionales como los de la OIT. Entre los tratados ratificados por Ecuador están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de la OIT de 1998. Las leyes específicas, como la Ley Orgánica de Discapacidades y el Código de la Niñez, complementan al Código del Trabajo en la protección de grupos vulnerables. El Acuerdo Ministerial 1705 en el 2010 establece la jornada integral del trabajo y Acuerdo Ministerial 190 en el 2016 que regula el teletrabajo, evidenciando cómo estas disposiciones responden a la evolución del contexto laboral. El contrato colectivo refuerza la negociación colectiva como herramienta para equilibrar las relaciones laborales, asegurando condiciones más beneficiosas. El reglamento interno, si bien no es obligatorio en todos los casos, se vuelve indispensable si el empleador desea sancionar disciplinariamente. El contrato individual de trabajo, según el Código de Trabajo, artículo 8, establece una relación de dependencia remunerada y lícita. La jurisprudencia laboral se basa en precedentes reiterados de la Corte Nacional de Justicia, lo que da valor vinculante para casos similares.
La doctrina, aunque no tiene fuerza legal, orienta a jueces y abogados siempre que provenga de fuentes académicas verificadas. Finalmente, la costumbre laboral tiene valor cuando se demuestra su uso constante y generalizado en el tiempo en ausencia de normas escritas. Como conclusiones del análisis de las fuentes de derecho laboral, destacamos las siguientes. El derecho laboral ecuatoriano se basa en una jerarquía normativa donde la Constitución es la norma suprema seguida por tratados internacionales, leyes, acuerdos, contratos y otras fuentes. Los tratados internacionales, especialmente los de la OIT, son fundamentales y tienen alta relevancia en la protección de los derechos laborales. La legislación nacional complementa y regula aspectos específicos del trabajo con énfasis en la protección a grupos vulnerables. Los acuerdos ministeriales y reglamentos permiten adaptar la norma a nuevas realidades como el teletrabajo. Las fuentes como contratos, jurisprudencia, doctrina y costumbres ayudan a resolver vacíos legales y reforzar derechos. Como recomendaciones podemos destacar las siguientes: promover el conocimiento de la jerarquía normativa en materia laboral, difundir y aplicar los convenios internacionales ratificados por Ecuador, actualizar normas laborales secundarias para responder a cambios sociales, fomentar la negociación colectiva para mejorar condiciones laborales, exigir reglamentos internos en empresas que aplican sanciones, e impulsar el estudio de la doctrina y valorar la costumbre favorable al trabajador. Ese es mi aporte, estimada docente. Muchas gracias.